Buenos días con todos, buenos días. Por favor, me confirman si ven mi presentación, si me escuchan claramente para empezar. Buenos días, buenos días. Sí, profesora, buenos días. Ok, muchas gracias, chicos. Entonces comencemos, ¿sí? A ver, semana 6. Nos toca ver, pues, algo más acerca del proceso económico. ¿Recuerda cuál era la fase del proceso económico? Producción, ¿no? Luego venía, ¿qué venía luego? Circulación, distribución, consumo e inversión. Bien, esta semana vamos a hablar más acerca del consumo, ¿no? De repente nosotros tenemos una idea acerca del consumo, ¿no? Vamos al mercado, adquirimos un bien o contratamos un servicio y nos hacemos de la utilidad que tiene ese bien o servicio, ¿no? Como comprarte una manzana y comértela, como ir de repente a una peluquería por un corte de cabello, ir de repente al cine por una película, en el caso de los servicios. Estamos ahí nosotros realizando el consumo, ¿ya? Pero si nosotros nos enfocamos en la definición del proceso económico, no es otra cosa más que, pues, la fase del proceso económico en la cual el bien o servicio que hemos adquirido lo usamos para satisfacer nuestras necesidades. Es usado para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, si lo estamos usando, ¿de qué estamos hablando? De un desgaste de la utilidad del bien. ¿Te acuerdas del concepto que nos dejó la escuela neoclásica sobre la teoría de la utilidad? ¿Acaso la utilidad del bien no se iba desgastando, no se iba consumiendo? ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse, no? Venías de hacer deporte, con mucha sed, llegabas a tu casa, te servías un vaso de agua. Ese vaso de agua, ¿cómo lo sentías siendo el primero? Seguramente muy satisfactorio, tenía una utilidad muy alta. Te ibas al segundo vaso, seguramente también lo ibas a encontrar satisfactorio, pero no como el primero, tenía una utilidad un poco más baja. Ibas al tercero, lo ibas a encontrar satisfactorio, tal vez, pero no como el primero, no como el segundo, la utilidad era más baja. Llegabas al 10º vaso, ¿ya cómo lo sentías? No, ya pues, ya no tenía utilidad para ti ese vaso de agua. Entonces, fíjate, cuando hablamos del consumo, estamos hablando del desgaste de la utilidad del bien. ¿Ya? Y ojo, dentro del proceso económico, ya el consumo se va a dar gracias a ¿qué? A la circulación y a la distribución. La circulación, ¿por qué? Porque ya lo trasladaron al mercado y ya lo pusieron a disposición para que se pueda realizar el intercambio, es decir, para que nosotros lo podamos adquirir. Y gracias a la distribución, ¿por qué? Porque gracias a la distribución, recuerda que se reparten las riquezas y de esa manera llega la riqueza pues a los bolsillos de la familia. Con ello tenemos dinero, vamos al mercado y podemos desarrollar pues el intercambio. Entonces, a tenerlo en cuenta, ¿ya? El consumo se da gracias a la circulación y gracias a la distribución. El consumo, como en todo proceso económico, y recuerdas tú, la escuela neoclásica que definió también al Homus economicus, ¿no? Ese ser humano, ¿no? Ese ser racional que simplemente producía, compraba, consumía y luego continuaba en un ciclo interminable, ¿no? Ese era el hombre económico, pues es el hombre económico, ¿no? Por lo tanto, pues, el consumo estimula la realización de un nuevo proceso productivo. Gracias al consumo, los anaqueles de repente en los supermercados, de las bodegas, se van vaciando, ¿no? Entonces, los que producen esos bienes nuevamente tienen que producir, nuevamente ponerlos en el mercado, ¿no? Y se da, pues, un ciclo interminable, ¿ya? Entonces, también cuando hablamos del consumo, estamos hablando de la utilización de nuestros ingresos para adquirir los bienes de consumo, los servicios, ¿no? Que lo realizan pues los agentes de la economía en un periodo determinado de tiempo. Los gastos de consumo, los gastos que nosotros realizamos en consumo, van a depender de nuestro nivel de ingresos. Los gastos de consumo, por lo tanto, se dividen pues en gastos en bienes duraderos o en gastos en bienes perecibles y servicios. Entonces, ¿solamente dependerá del ingreso de nuestros consumos? No, hay otras determinantes, ¿ah? Hay otras determinantes de nuestro consumo. Uno de ellos es el ingreso de los agentes económicos, de la familia. Otro es la riqueza que pueden tener acumulada la familia. No solamente tus ingresos te permiten consumir. Si tú tienes riqueza, obviamente es la acumulación de valores, etcétera. Si tú tienes riqueza, tú puedes consumir más. También determina el consumo. Las tasas de interés del sistema financiero afectan el consumo tanto de las familias como de las empresas. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si la tasa de interés
por ahorros, es decir, la que afecta a las familias, se incrementa en el sistema financiero. ¿Qué va a pasar con el consumo de la familia? Si la tasa de interés por ahorros, el dinero de la familia que está en los bancos, se incrementa, ¿qué va a pasar con el consumo? A ver, chicos, les leo, por favor, participen. ¿Qué pasa si la tasa de interés por ahorros aumenta? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué crees que pasa? ¿Ah? Disminuye, ¿no? ¿Por qué disminuye? Porque si me van a pagar más por mi dinero, yo lo meto al banco. Por lo tanto, voy a tener menor disposición de dinero y por lo tanto voy a consumir menos. Ahora, ¿qué pasa si la tasa de interés baja por ahorros de la familia? Ya no me conviene tener mi dinero en el banco, pues lo saco, lo voy a tener a disposición y lo que más probable es que suceda es que empiece a gastar yo en consumo. Ahora, yo te pregunto, esa tasa de interés, ¿no? Si se trata de crédito, ya sea para las familias o para las empresas, ¿qué pasa si la tasa de interés por crédito aumenta? ¿Ah? ¿Qué pasa con el consumo? ¿Aumenta o disminuye? ¿Ah? Si la tasa de interés por crédito aumenta, ¿qué pasa con el consumo? ¿Ah? ¿Aumenta o disminuye? Recuerda que el crédito es el préstamo de dinero que me hacen, ¿no? En el sistema financiero. ¿Qué pasa si la tasa de interés por crédito aumenta? ¿Qué pasa con el consumo? Disminuye. Muy bien, Nar. Muy bien, Kelly, ¿no? Muy bien. ¿Por qué disminuye? Porque se encarece el préstamo. Por lo tanto, las empresas, si es más caro el préstamo, ya no van a sacar dinero, pues. Por lo tanto, van a consumir menos. Lo mismo va a pasar con la familia. Ahora, ¿qué pasa si esa tasa de interés por crédito disminuye? Ah, es más barato, pues endeudarse ahora. Por lo tanto, puedo sacar dinero y seguramente voy a incrementar mi consumo, ¿ya? Entonces, fíjate, hemos hablado aquí de algunos determinantes del consumo, ¿ah? El ingreso de las familias o de los agentes económicos, las riquezas que pueden tener acumuladas, las tasas de interés. Otra variable que puede determinar el consumo, las expectativas sobre el futuro, ¿no? Las expectativas sobre el futuro. Por ejemplo, muchas personas que viajan, ¿no? En julio o en en Navidad, diciembre, ¿no? Ellos prefieren sacar sus pasajes con anticipación para viajar días antes o semanas antes de fiesta, porque va a ser más barato. Porque si va a comprar su pasaje días antes de fiestas patrias o de Navidad, seguramente le va a costar más caro. Entonces, lo que puede ocurrir en el futuro también va a determinar pues, mi consumo en la actualidad. También lo va a determinar, ¿ya? Entonces, ese es el consumo, pues, chicos, ¿ya? A ver, formas de consumo, ¿no? Una clasificación del consumo, ¿no? El consumo puede ser por uso, por ejemplo, o puede ser por eliminación. ¿Cuándo es por uso? Cuando empiezas a utilizar un bien o un servicio o cuando empiezas a desgastar, ¿no? Un bien, pero lo vas a aprovechar mucho. Es decir, vas a poder utilizar muchas veces ese bien o ese servicio. Es decir, no solamente en un solo uso puede desaparecer. Te va a durar mucho una bicicleta, como ves en la imagen, ¿no? La vas a utilizar muchas veces, pero va a ser interminable. No, en algún momento ya no va a servirte la bicicleta, ¿no? Ya no te va a servir la bicicleta. Por lo tanto, cuando se habla pues de consumo por uso, estamos hablando del uso en muchas oportunidades que podemos hacer de un bien hasta que se extinga. En cambio, cuando hablamos de consumo por eliminación, ese sí, ese bien desaparece con el primer consumo. Un paquetito de galletas, de repente un sándwich, un plato de comida. Se extingue en el primer uso. Se extingue en el primer uso. Ojo, no confundas. O sea, tú dirás, profesor, pero yo me puedo comprar de repente un paquetito, eso de conos, ¿no? Perdón, eso que tiene forma de cilindro, que tienen como 20, 24 galletas, ¿no? Yo ahorita me como de repente 4 galletas, mañana me como otras 4 y así. Entonces me los voy a acabar de repente pues en 4 días, tú dirás. Ojo, ¿ah? Esos productos son perecibles, ¿ya? Ese mismo producto no va a ser el mismo al día siguiente. No va a ser el mismo al día siguiente, ¿no? Que si hubieran 4 personas de repente para consumir ese paquete de galleta, se consume de inmediato. Tú solamente estás prolongando un poquito más nada más, ¿ya? Es diferente al consumo por uso porque hablamos de un bien que lo puedes utilizar muchas veces hasta que se extinga, hasta que se extinga. En cambio, la galleta pues se extingue en el momento si tú decides consumírtela toda, ¿ya?
Esa es la forma de consumo entonces. Hablemos de los niveles de consumo. Cuando hablamos de los niveles de consumo, estamos hablando de la capacidad económica y social que tienen los individuos, las familias o el país. Ojo, capacidad económica, dinero si lo quieres ver así, y social, su posición en la sociedad. ¿Qué posición tiene en la sociedad? Es una medida, por tanto, total, económica y social, incluso combinada, ¿ya? De la preparación laboral que tiene una persona, la familia, y de su posición económica, ¿ya? En la sociedad. Obviamente en relación a otros, ¿no? Y se va a basar, pues, en sus ingresos, en educación y empleo, ¿ya? Entonces, fíjate, ¿no? Adquieren, pues, como algunos dicen, un estatus en la sociedad, ¿no? Adquieren un nivel, un estatus económico. Pero eso depende de qué? Depende de los ingresos, depende de la educación y depende del empleo. ¿Sí o no? Mira, si no tienes educación, difícilmente conseguirás un empleo que te remunere adecuadamente o que te remunere muy bien. Si no tienes un empleo, no vas a tener ingresos. Si no tienes ingresos, no vas a poder, pues, escalar, ¿no? En los niveles de consumo que tiene la familia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de niveles de consumo, estamos hablando de una capacidad económica y social, y se basa ello en los ingresos, educación y empleo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando se hizo esta clasificación de consumo, solamente se consideraron, pues, 3 niveles, ¿no? 3 niveles. Eran ellos, pues, la pobreza, holgura y la riqueza. Pero, ojo, la situación, pues, a nivel mundial se fue siendo más precaria y nosotros, como otros países subdesarrollados, ¿no? O incluso algunos países en vías de desarrollo, tuvieron que abrir una clasificación más, pues la extrema pobreza, la miseria, en la que se encuentran muchas personas. Por eso es que ahora la clasificación tiene 4 niveles de estudio, pues, 4 niveles. A ver, el primero, la miseria o extrema pobreza. Como lo dice ahí la definición, situación en la que se encuentran las personas que tienen ingresos mensuales menores a 191 soles. Ingresos mensuales menores a 191 soles. Ojo, ese es el ingreso de un solo miembro para una familia de 4 integrantes, ¿ya? Que si fueran 4 integrantes, así lo mide el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿ya? Que si fueran 4 miembros y los 4 trabajan, los 4 entonces llevarían un ingreso de familia de 191 por 4, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando solamente de un monto que refleja el ingreso que puede facilitar un solo integrante, ¿ya? Un solo integrante. En esta situación entonces se encuentran las personas cuyos ingresos mensuales son menores o iguales a 191 soles. Y fíjate, solamente pueden satisfacer algunas necesidades primarias. Básicamente satisfacen sus necesidades básicas, alimentación, de repente por ahí un lugarcito donde vivir, ¿ya? Pero no cubren todas sus necesidades primarias. Es decir, satisfacen sus necesidades primarias de manera insuficiente. Solamente llegan a satisfacer, incluso de manera precaria, sus necesidades básicas, las alimentarias, ¿no? Es decir, ni siquiera cubren, pues, ya con lo que ganan, el costo de una canasta básica de consumo. Según el INE, cifras ya un poquito desfasadas, pero ha cambiado un poquito más, se ha incrementado. Ya en el 2015, aproximadamente 1.5 millones de habitantes en el Perú, ¿no? Estaban en extrema pobreza. Eso debe haber aumentado con la pandemia. Debe haber aumentado. Estamos en el orden del 5% más o menos, 4 puntos y tanto, ¿ya? Por ciento de la población que está en extrema pobreza. Entonces recuerda, aquí no satisfacen completamente sus necesidades primarias. Pueden llegar a satisfacer incluso de forma precaria sus necesidades básicas, alimentarias, ¿ya? De repente viven en asentamientos humanos, un cerro, no tienen agua y desagüe. De repente, pues, en el almuerzo o en el desayuno se ayudan de los comedores populares, del vaso de leche. En la cena de repente tienen un pan con té. Es precariedad, ¿ya? Luego está el siguiente nivel, el nivel de pobreza. En este nivel, pues, se encuentran aquellas personas
o familias que perciben un ingreso mensual menor o igual a 360 soles. Un solo miembro de una familia de 4 integrantes, ¿ya? Y con esos ingresos pueden cubrir una canasta básica de consumo alimentaria e incluso algunas no alimentarias, ¿ya? Y con ayuda del Estado pueden tener educación, es decir, pueden satisfacer algunas necesidades secundarias. Con ayuda del Estado pueden tener atención médica, necesidades secundarias, ¿ya? De repente, pues, sí vive en un departamento, una pequeña casita alquilada. Pero ojo, eso va a depender de la cantidad de ingresos de uno o más miembros de una familia de 4 integrantes, ¿ya? Igual, según el INEI, al 2015, ¿no? 7.4 aproximadamente millones de habitantes estaban en esta situación. Aproximadamente el 22% en la actualidad, ¿no? De la población está en este nivel. ¿Ya? En este nivel. Entonces, recuerda una característica de la pobreza, cubre sus necesidades primarias y con ayuda del Estado pueden cubrir algunas necesidades secundarias, ¿ya? Luego viene el nivel de holgura o también llamado nivel de bienestar. Aquí el ingreso promedio conjunto de los 4 miembros de una familia puede llegar pues a los 4.000 soles aproximadamente. Ellos tienen solvencia económica, cubren necesidades primarias, secundarias y algunas terciarias, algunas necesidades suntuarias. Importante, en este nivel se tiene capacidad de ahorro, ¿ya? Luego viene el nivel de riqueza o también llamado nivel de opulencia. Aquí están los ricachones, pues, ¿no? Es la máxima capacidad socioeconómica de consumo. Satisfacen pues con suficiencia todas sus necesidades humanas. Y ojo, una característica, tienen capacidad de inversión. Recuerda, en holgura o bienestar tienen capacidad de ahorro. En riqueza u opulencia tienen capacidad de inversión, ¿ya? Entonces, pues esos son los 4 niveles de consumo, los 4 niveles de consumo. A ver, hablemos ahora de la clasificación del consumo, ¿ah? Ojo, lo anterior era formas de consumo, ¿ah? Lo de ahora es una clasificación del consumo. Teniendo en cuenta nada más quién lo consume o de acuerdo a su destino, el consumo lo pueden hacer las empresas o lo pueden hacer las familias. El consumo que hacen las empresas es el llamado directamente productivo, es decir, se desarrolla consumo de bienes y servicios para poder producir, ¿ya? A este consumo productivo también se le llama, pues, consumo humano indirecto, porque alguien manipula, alguien transforma los bienes para que luego se convierta en un bien que van a consumir los seres humanos, ¿ya? Entonces aquí estamos hablando pues de la proporción de materias primas, insumos, etcétera, que tienen como destino el consumo industrial para su transformación y posterior llegada a manos del consumidor final, ¿ya? Entonces, este es aquel que permite, pues, obtener bienes y servicios finales que realizan, pues, las industrias para diversos, ¿ya?, elementos o factores productivos, ¿no? Luego viene el consumo humano directo o también llamado indirectamente productivo. Este sí es el consumo que nosotros hacemos directamente, ¿no? Básicamente lo vemos como el consumo de bienes finales que alguien ya ha producido, ¿no? Pero que indirectamente facilita el proceso de producción, pues, ¿no? Indirectamente, ¿eh? Porque gracias a nuestro consumo, alguien hace un consumo productivo, un consumo industrial, ¿ya? ¿Serán las únicas clases de consumo? Fíjate, hay un consumo adicional, muy importante también, ¿ah? Se llama el consumo improductivo. ¿Has realizado tú alguna vez un consumo improductivo como individuo, como familia o no? Claro que sí, muchas veces, ¿no? A veces vamos pues a un chifa de los agachados, por ejemplo, pedimos nuestro chaufa, ¿no? Y te viene un platón, así como para camionero, como dicen, ¿no? Pero de repente pues tú no estás acostumbrado a comer tanto, ¿no? Y encima de noche, por ejemplo. ¿Qué haces? Come la mitad y la otra mitad ya no quiero. ¿Qué estás haciendo ahí? Un desperdicio, un consumo improductivo, ¿ya? Lo mismo hacen las empresas. Una carpintería, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cepillan la madera y dejan aserrín, dejan viruta, ¿no?
Eso normalmente lo botan. Algunos, muy pocos los aprovechan. ¿Eso qué es? Desperdicio, ¿ya? Pero ojo, no solamente hay desperdicio, también hay subutilización. Una empresa, imagínate, tiene una máquina para producir 1000 unidades por, de repente, unidad de producción. Es decir, en un solo momento pueden producir 1000 unidades. Pero ¿sabes qué hacen ellos? ¿No? Producen de repente 300 nada más. Entonces ahí se está haciendo una subutilización de esa máquina. ¿Nosotros también hacemos subutilizaciones? Claro que sí, ¿no? Imagínate pues, ahora, de repente pues llegas a ingresar a la universidad, imagínate, ¿no? Todavía estás en proceso. Llegas a ingresar a la universidad y tu papá emocionado. Mi hijo ha ingresado a ingeniería, va a hacer diseño, va a hacer plano, le voy a comprar su maquinaza, ¿no? Te compra pues una PC con procesador de repente i9, 16 GB de RAM, un disco duro pues de 4 teras, etcétera. Lo máximo, una máquina que le cuesta de repente 12.000, 14.000 soles, ¿no? Una gamer, por ejemplo, ¿no? Y tu papá emocionado porque tú vas a hacer planos, diseños, etcétera, trabajo o dibujo arquitectónico. De repente tu papá llega emocionado para ver qué diseño estás haciendo en tu máquina y te encuentra chateando. Te encuentra escuchando o viendo videos de repente pues de Bad Bunny, ¿no? ¿Qué va a decir tu papá? ¿Para eso me gasté una máquina de 14.000 soles? Mejor te hubiera comprado una usada pues en Wilson, solamente vas a chatear, suficiente con una máquina usada de 200 soles, ¿no? Entonces, pues ahí también hacemos subutilizaciones. Tú no te quieres quedar y contraataca. Papá, tú también haces lo mismo. Te has comprado un televisor de 80 pulgadas y solamente lo utilizas para ver tus noticias en canales de señal abierta todos los días. ¿Y por qué no lo utilizas como un televisor inteligente? También están subutilizando, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, también hay una clasificación dentro del consumo y es el consumo improductivo. Lo hacen tanto las empresas como las familias, ¿ya? Hablemos de la canasta básica de consumo. Ahora, la canasta básica de consumo. A ver, ¿puedo volver a explicar el consumo indirectamente productivo? A ver, regresemos aquí. Indirectamente productivo. Es el consumo humano, el que hacemos nosotros, ¿no? Un tarro de leche que tú compras, por ejemplo, ¿ya? Es un consumo humano, porque tú lo vas a destapar, lo vas a meter a tu jugo, a tu café, etcétera, y te lo vas a tomar. Pero fíjate, ¿por qué se llama indirectamente productivo? Porque gracias a tu consumo humano, alguien ha desarrollado un consumo indirectamente productivo para ti. Alguien ha tenido que producirlo, alguien ha tenido que comprarle pues a los ganaderos la leche, alguien la ha tenido que pasteurizar, alguien ha tenido que de repente quitarle los microbios, alguien la ha tenido que enlatar, alguien la ha tenido que distribuir para que llegue al mercado. ¿Te das cuenta? Por eso se llama indirectamente productivo. Gracias a tu consumo se ha desarrollado un consumo productivo, ¿ya? Gracias a tu consumo. A ver, la canasta básica de consumo, ¿no? Nosotros obviamente cuando escuchamos canasta, seguramente lo relacionamos cuando mamá va al mercado, pues, ¿no? Y trae una serie de cosas en la canasta. Bueno, hay una analogía similar por ahí. Pero cuando hablamos de básica de consumo, estamos hablando de el conjunto de bienes y servicios de primera necesidad que debe adquirir una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo. Normalmente es un mes, ¿no? Normalmente es un mes, ¿ah? Y ojo, digo conjunto de bienes y servicios, ¿ah? No solamente son bienes, también hay servicios, ¿sí? La canasta básica familiar, también llamada canasta familiar solamente, es una referencia. Es una medición a nivel de costos y a nivel de cantidad de consumo que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática y que lo va a utilizar como indicador para que el Estado fije el salario mínimo. Es una herramienta que permite monitorear cómo van variando los precios, por lo tanto también se puede medir la inflación. Entonces, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la canasta básica se compone de 12 grupos. Aquí te están mostrando solamente algunos, ¿ah? Son 12 grupos, ¿ya? Ahí vas a tener, pues, un grupo donde están alimentos y bebidas, otro donde está vestidos y calzados, alquiler de vivienda, combustible, electricidad, inmuebles, enseres, cuidados y conservación de la salud, transporte, comunicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, les hago una pregunta, chicos. ¿Ah? Ojo, fíjate en el concepto. Conjunto de bienes y servicios de primera necesidad que debe adquirir una familia promedio para subsistir durante un determinado periodo de tiempo.
durante un determinado periodo de tiempo, ¿ya? Ojo, ¿ah? Cuando dice de primera necesidad, no significa que solamente sea pues el arroz, el azúcar, la leche, ¿ah? Básicamente también aquí entran los productos que constantemente consume una familia. Te pregunto con ello entonces, ¿la cerveza formará parte de la canasta básica de consumo? ¿Qué crees? ¿Ah? ¿Forma parte de la canasta básica de consumo o no la cerveza? ¿Ah? Claro, nosotros podríamos decir que no, porque si nosotros vemos primera necesidad, ¿no? Así lo definen, ¿ya? Pero es una definición bastante antigua, porque obviamente, pues, antes la preocupación de las familias principalmente estaba en los productos de primera necesidad, pero luego empezaron a consumirse productos que no eran de primera necesidad, pero que eran importantes para el consumo de la familia. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, azucaradas. ¿Será primera necesidad? No, pero las familias las consumen mucho. Está dentro de la canasta básica de consumo. ¿La cerveza será parte de una primera necesidad? No, pero las familias la consumen mucho. ¿Ya? Entonces, la cerveza, las bebidas alcohólicas sí están ahí, pero no cualquier bebida alcohólica, pues, ¿no? Un Johnny Walker etiqueta azul de repente de 4.000 soles no está, pues, eso no está, ¿ya? Entonces, para que tú tengas certeza, porque no hay una fórmula que te diga cuáles son los productos que forman parte de la canasta básica de consumo, tú tienes que monitorear lo que dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática respecto a los contenidos de estos grupos de consumo. Alimentos y bebidas, entonces hay un grupo de alimentos y bebidas. Vestidos y calzados, hay un grupo de vestidos y calzados, etc. Hay que irlos a ver. Y este grupo de consumo, cuya relación de productos que forman parte en ellos, ¿no? Se van pues actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, por ejemplo, las familias consumían televisores en blanco y negro, ¿sí o no? Hace mucho tiempo. ¿Ahora la consumirán o no? Ya no, ahora consumen televisores inteligentes. Hace mucho tiempo las familias consumían pues VHS, beta o un reproductor DVD o Blu-ray, ¿no? ¿Ahora lo consumen o no? Bueno, el Blu-ray y el DVD todavía, ¿no? Pero ya están cambiando pues por streaming, internet, ¿no? Entonces, esta relación se va modificando, se va actualizando, ¿ya? Repito, no hay una fórmula. Tienes que ir a ver pues lo que el Instituto Nacional de Estadística e Informática dice, ¿ya? A ver, puede que con el paso del tiempo nuevos productos estén incluidos en la primera necesidad. Por supuesto, por supuesto. Esta relación se va a actualizar con el tiempo. Algunos van a desaparecer, otros se van a mantener y otros van a aparecer, ¿ya? Otros van a aparecer. Entonces recuerda, es el conjunto de bienes y servicios representativos en el consumo de los hogares en el país durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente es un mes, ¿ya? Normalmente es un mes, ¿sí? A ver. Cuando nosotros hablamos de índice de precios al consumidor, estamos hablando nosotros de ¿qué? De un indicador, una medida macroeconómica para valorar los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios. Ese predeterminado conjunto de bienes y servicios es la canasta básica de consumo, ¿no? Es la canasta básica de consumo. Entonces, lo que hace el índice de precios al consumidor simplemente es medir la variación de los precios. Medir la variación de los precios. ¿Precios de qué? De ese conjunto de predeterminado de bienes y servicios que la familia normalmente consume, ¿no? Que la familia normalmente consume. Y ojo, ¿cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Se calcula en base a encuestas continuas. Se calcula en base a los presupuestos familiares, cuánto gastan. Se calcula en base a la cantidad de consumidores que adquieren esos bienes y servicios de manera regular, ¿no? Ese conjunto de bienes y servicios que los consumidores representativos de una economía consumen de manera regular. Ahora, veamos un poquito pues el esquema del país, ¿no? Yo te pregunto, ¿todas las ciudades tendrán el mismo nivel de consumo? Pregunto, ¿sí o no? Por ejemplo, Piura, Loreto, Puno, Moquegua, Huancayo, no sé, Lima, ¿tendrán el mismo nivel de consumo, chicos, o no? No lo tienen. Son diferentes realidades, ¿no? De repente, pues, en algunas ciudades hay mucha más pobreza. De repente, en algunas ciudades hay mucha más riqueza. Entonces, medirlo de manera global a nivel nacional genera distorsiones. Entonces,
que ha determinado el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Simplemente hacer la medición dentro de las familias representativas de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana es como el mini Perú, ¿no? Acá tenemos familias muy pobres, familias de repente en holgura y familias en opulencia, pues. Entonces se mide a nivel de todo Lima Metropolitana. ¿Y qué es lo que mide entonces el índice de precios al consumidor? Mide los cambios en el nivel de precios, pero a través de una variación porcentual de la canasta básica de consumo, obviamente de los bienes que adquieren los hogares. Si se observa que la variación porcentual te da un valor positivo, entonces estamos hablando de un incremento de precios. Si esa variación porcentual te da un valor negativo, entonces estamos hablando de una caída de precios, ¿ya? Entonces, es como la aceleración, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre velocidad inicial. Aquí, ¿no? Precio final menos precio inicial entre el precio inicial. Una variación porcentual, ¿no? De los precios. Ahora, darme cuenta de que el precio se ha incrementado, ha disminuido. ¿Para qué sirve? Fíjate, el IPC como indicador, ¿para qué sirve? Como un indicador de inflación o deflación. Inflación si se incrementan los precios. Deflación si han bajado los precios. Sirve como un estimador del costo de vida. Yo les había mencionado que era el Ministerio del Trabajo el que hacía el análisis para ver si el salario mínimo legal debería incrementarse o no. Bueno, dentro del Ministerio de Trabajo se reúnen los representantes del Estado a través del Ministerio de Trabajo, los representantes de los trabajadores a través de la Asociación de Sindicatos, los representantes de los empleadores de las empresas a través obviamente de la CONFIEP u otros organismos que representan a los empresarios. Todos ellos empiezan a analizar muchos factores, uno de ellos el costo de vida que está relacionado con el índice de precios al consumidor. Entonces, analizan el índice de precios al consumidor. Si los precios han aumentado, entonces es necesario evaluar un nuevo salario mínimo legal. Y eso lo hace, pues, ya una entidad dentro del Ministerio de Trabajo, ¿ya? Una entidad dentro del Ministerio de Trabajo que se reúne conjuntamente con los empresarios y los trabajadores para hacer este estudio. Ojo, solamente hacen el estudio. Ellos luego elevan sus resultados al Ejecutivo y el Ejecutivo decide si hay o no incremento en el salario, ¿ya? Eso entonces es el IPC, ¿ya? Y también sirve el IPC como un deflactor del PBI. Lo vamos a ver más adelante. Deflactor es como desinflar el PBI. Lo que pasa es que hay una forma de calcular el PBI en base a los precios en el mercado, ¿ya? Y esos precios pueden tener el impacto de la inflación. Entonces, cuando tú calcules el PBI con esos precios que tienen inflación alta en todo caso, ¿ya? Vas a calcular PBI alto, PBI que están un poco pues distorsionados. Entonces, ¿qué hace el índice de precios al consumidor? Se mete dentro de la fórmula y retira el valor de la inflación. Por eso se le llama deflactor del PBI. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, el nivel agregado de precios es lo mismo en el caso del Perú que el índice de precios al consumidor. ¿Ya? Repito, por la gran distorsión de los niveles de consumo a nivel nacional, no se puede hacer una medida completa a nivel nacional. Tendríamos que hacer encuestas tipo censos constantemente, ¿no? Y son carísimas y lleva tiempo. Por lo tanto, cuando se trata de hablar del nivel agregado de precios, estamos hablando también, en el caso del Perú, de índice de precios al consumidor. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de nivel agregado de precios, estamos hablando también de un indicador macroeconómico, tal como el IPC, que calcula la variación de los precios, pero como si fuera a nivel nacional. ¿Ya? Como si fuera a nivel nacional. Y ojo, considera la media ponderada de los precios de la canasta básica de consumo. ¿Qué significa la media ponderada? Que hay mucho análisis y mucha eliminación de datos que distorsionan los promedios. Imagínate una familia, ¿ya? En el Agustino, una señora que compra un vestido, de repente 200 soles. Y en Miraflores, otra señora que compra un vestido, de repente 5.000 soles. Pregunta, 300 soles con 5.000 soles, ¿yo lo podría promediar y el promedio sería un valor representativo del valor de los vestidos? No, pues no. Por lo tanto, ese vestido de 5.000 se le retira. Entonces se tiene en cuenta la ponderación, ¿ya? Se tiene en cuenta la ponderación, ¿ya? A ver, Malthus, hablemos de Malthus, ¿no? Malthus, un representante también de la escuela clásica, él hace un estudio sobre el consumo y la población, ¿ya? Fíjate lo que él postulaba, está en la parte de abajo, ¿no? Mientras la población crece en progresión geométrica,
los medios de subsistencia lo hacen en progresión aritmética. Los medios de subsistencia hacen referencia a la producción, ¿ya? ¿Sabes, no? Que es una progresión aritmética y que es una progresión geométrica, ¿no? Imagínate que la razón sea 2 en una progresión aritmética y empieza en 1. ¿Cómo subiría el valor? 1 más 2, 3 más 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, por ejemplo. En cambio, cuando la progresión es geométrica, crece más rápido, aumenta más rápido, ¿no? Igualito, empieza en 1. En este caso, la razón geométrica es 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Sube más rápido. Entonces, él analizó eso, una época diferente. Él vio que la producción crecía pues a razón aritmética, pero sin embargo, el índice demográfico, es decir, la cantidad de personas, la población, crecía a razón geométrica. Y es obvio, pues, ¿no? Mientras menos producción haya y haya mucha más gente, obviamente en algún momento la producción no va a alcanzar para toda la población. Entonces, fíjate en la curva, ¿no? La producción de alimentos, la producción y la población. Va a llegar un momento en que ya no va a alcanzar la comida o la producción para todos, ¿no? Él decía, pues, que el fin de la producción y el consumo es mantener la vida, mantener la salud, para lograr el bienestar general de la población. Pero como la población crece en progresión geométrica y la producción o los medios de subsistencia crecen en progresión aritmética, iba a tener consecuencias esta diferencia. ¿Cuál era la consecuencia? Iba a aparecer pues la miseria, el hambre, la desnutrición, los desempleos, las guerras, ¿no? Y este señor era bastante, pues, extremista, ¿no? Decía, muy bien, vamos a llegar a situaciones ya extremas de este tipo, crisis tremendas, donde ya no va a alcanzar para alimentar a la población. Pero esa misma crisis va a permitir, pues, que luego podamos llegar al equilibrio, ¿no? Gracias a esa crisis van a enfermarse muchas personas, van a morir, va a haber guerras y todo, y nuevamente se va a equiparar adecuadamente, pues, la cantidad de personas en el planeta y la producción, ¿no? Pero obviamente esta teoría, pues, él la propuso hace mucho tiempo, donde todavía pues no había producción en grandes cantidades como lo hay ahora, ¿ya? Y obviamente pues analizaba solamente el consumo pues en las ciudades, ¿no? En las zonas rurales el consumo es diferente, ¿ya? Pero bueno, para que sepas de la ley de Malthus, ¿ya? A ver, cuando hablamos nosotros de protección al consumidor, recuerda que estamos hablando de consumo, estamos hablando de la participación del Estado y que es responsable del bienestar social. El Estado pues asume la supervisión de las actividades económicas, protegiendo los intereses de la población. ¿En qué aspectos? Salud, educación, transporte, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el Estado, ¿no?, en aras de proteger al consumidor, va a dictar medidas orientadas a perseguir y sancionar a quienes atenten contra los derechos de los consumidores. La principal institución que se encarga de esto es Indecopi, pero no es la única, ¿no? Por lo tanto, el Estado va a regular el mercado. Ojo, cuando hablamos de mercado estamos hablando de la acción de los ofertantes y los demandantes. El Estado va a regular garantizando libertad de mercado, garantizando precios adecuados, precios justos y un abastecimiento normal para evitar pues desabastecimiento. Va a controlar precios y medidas, calidad de los bienes y servicios, etc. E incluso va a hacer campañas, ¿no?, contra consumos nocivos, espectáculos inmorales, literatura malsana. Va a dictar leyes severas contra quienes ya contravengan pues con las disposiciones que protegen al consumidor, ¿ya? Protegen al consumidor, ¿sí? A ver, simplemente para que tengas en cuenta el ejemplo. Uno dirá, profesor, pero ¿dónde hay atenta contra el consumidor? Fíjate acá. Hace tiempo, pues, la leche pura vida se vendía con esta etiquetita de una vaca. E incluso se hacía llamar leche pura vida. Pero de leche no tenía nada. La mayor composición de ese tarro de leche, entre comillas leche, era pues de aceite de palma, como lo tiene en Gloria, como lo tiene otras marcas, ¿no? Entonces nos engañaban. Incluso en el Perú ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Sabe dónde se dieron cuenta? En España, cuando estaban exportando. En España dijeron, oye, una vaquita, es leche, vamos a ver. Y no tenía nada de leche. Entonces cambiaron su etiqueta y fíjate, en la segunda etiqueta le cambiaron y le sacaron a la vaquita. Y ya no dicen leche, ahora dice compuesto lácteo o mezcla láctea, le dicen.
Fíjate cómo nos engañaba. Igualito, un cereal Ángel, Mel, haciéndote alusión pues a la miel, incluso te ponían una abejita y te hablaban de un porcentaje de miel que tenía. Mentira, tenía más azúcar que miel. Tuvieron que cambiar luego y fíjate, le pusieron luego Meli, ¿no? Y ya no tenía pues ya el anuncio que decía que tenía mucha miel. O a veces ahora que estás comprando por internet, ves en la publicidad una hamburguesa espectacular, la pides y cuando llega, te llega pues una hamburguesa raquítica, ¿no? Delgadita, no es lo que te habías pedido, ¿no? En el consumo de luz, por ejemplo, ¿cuántas veces se han distorsionado los consumos? Cuando empezó la pandemia, ¿no? Fíjate, el monopolio del oxígeno medicinal estaba en manos de 2 empresas, gracias a Alan García. De 2 empresas, y el Estado, atado de manos por la Constitución, no podía empezar a producir oxígeno medicinal. Entonces, ¿contravienen o no contravienen los derechos de los consumidores? Por supuesto, ¿ya? Contravienen los derechos de los consumidores, entonces, ¿ya? A ver. Ay, entonces aquí, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? A ver. Entonces, el Estado, pues, tiene que salir a defender el derecho de los consumidores y, por lo tanto, tiene que establecer, pues, instituciones reguladoras que salgan en la defensa del consumidor. Ojo, estas instituciones se rigen por ley, son organismos normalmente reguladores, ¿ya? El Código de Protección al Consumidor, que es una ley, ¿no? Establece pues los siguientes derechos de los consumidores: recibir un producto o servicio apropiado y adecuado, protección eficaz, que no representen riesgo ni peligro a su vida, acceder a información oportuna, suficiente y veraz, protección contra métodos comerciales abusivos, por ejemplo, ventas agresivas. Una venta agresiva, ¿cómo es? Te dan, por ejemplo, leche barata para comprar, pero te dicen, siempre y cuando me compres estos cereales que de repente ni salen. Esa es una venta agresiva, ¿ya? Te están imponiendo condiciones para adquirir un bien o servicio básico, ¿ya? A ver, algunas instituciones, OCINERMIN, el organismo supervisor de la inversión en energía y minas. ¿Qué ámbito abarca? Electricidad y hidrocarburos, ¿no? Son ellos, pues, los que están ahí viendo ahorita la contaminación en Ventanilla, ¿no? Por parte de Repsol. Ellos pues supervisan el correcto abastecimiento de energía, regulan eficientemente los servicios públicos de electricidad, gas natural y desarrollan pues leyes, ya, normatividad, para actuar dentro de su ámbito, ya, dentro de su ámbito, ya. A ver, OCITRAN, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, ¿ah? Todo lo que sea transporte de uso público. Y aquí está, pues, el transporte terrestre, el transporte marítimo y el transporte aéreo, ¿ya? Por lo tanto, regulan, pues, la ejecución de contratos de concesión, etcétera, ¿no? Para garantizar, pues, eficiencia adecuada en la explotación de la infraestructura del Estado. Todo lo que tenga que ver con el transporte, ¿ya? Luego viene OCIPTEL, el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, ¿ya? Ellos buscan promover, pues, el desarrollo de más y mejores servicios públicos de telecomunicaciones en beneficio, pues, de la sociedad y en el marco de una libre y leal competencia, ¿ya? Ellos supervisan todo lo que tenga que ver con telefonía fija, telefonía celular, televisión por cable, servicios de internet, etc. Luego viene la SUNAS, Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, todo lo que tenga que ver con agua potable y alcantarillado, e incluso las acciones, las actividades de las empresas que contratan con CEDAPAL, porque recuerda que tenemos un monopolio en el agua potable, ¿no? Entonces van a normar, regular, supervisar, fiscalizar la prestación de los servicios de saneamiento, ¿no? Así como resolver problemas o conflictos que surjan dentro de ellos. Recuerda que no es una sola empresa la que actúa ahí. Es CEDAPAL, monopolio del Estado, pero además hay otras empresas que también contratan con CEDAPAL, ¿ya? INDECOPI, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Ellos promueven y garantizan la leal competencia, los derechos de los consumidores y de la propiedad intelectual, propician el buen funcionamiento del mercado. Regulan no solamente a las empresas, sino también a la ciudadanía y también al Estado, ¿ya? ¿Son todas las instituciones? No, también tenemos su salud, que supervisa los hospitales, las clínicas públicas y privadas, ¿no? También tenemos, pues, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que regula el funcionamiento de los bancos y las AFP.
¿ya? Tenemos la SMV, la Superintendencia del Mercado de Valores, que también pues supervisa, ¿ya? Todo lo que tenga que ver pues con la bolsa de valores, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la bolsa de valores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, alguna noticia, ¿no? Ocinermi no considera oleaje anómalo, perdón, como causa del derrame. Bueno, son noticias, ¿no? Lo tiene que ver ¿quién? Ocinermi, ¿no? SUNAS, recuerda, Servicio de Saneamiento, ¿no? Servicio de Saneamiento. Establece procedimientos administrativos contra EPSEL. ¿Qué es EPSEL? ¿No? Una distribuidora de agua también que le pertenece al Estado, ¿no? Que le pertenece al Estado. Bien, veamos otro tema, chicos. Vamos a hablar del dinero. Cuando hablamos del dinero, recuerda que estamos hablando de un bien económico más, así como lo es un kilo de arroz, un kilo de azúcar, un kilo de pollo, ¿eh? El bien económico, pero en este caso, un bien económico por excelencia, ¿ya? Porque cumple la función de medio general de pago o de cambio y es aceptado por la comunidad y respaldada por la confianza del público. Fíjate, la forma de dinero que nosotros conocemos actualmente no se parece en nada a la forma de dinero que se utilizaba en la antigüedad. Antes se utilizaba el cacao, antes se utilizaban unas piedras raíz en forma de rueda, se utilizaban unas conchas de cubrí, se utilizaba la sal, las pepitas de oro, de plata, todo eso se utilizaba como forma de dinero. Pero fíjate, esos ejemplos que te he dado tenían ineficiencia, ¿no? El cacao, por ejemplo, y la sal eran perecibles, se malograban con el tiempo. Las piedras raíz eran difíciles de transportar. Las conchas de cubrí no duraban mucho. El oro y la plata eran muy escasos en algún momento. Entonces, ¿qué hizo el ser humano? Creó una forma de dinero que actualmente nosotros lo conocemos como moneda. Ojo, moneda para hacer referencia al billete papel y a la acuñación metálica, ¿eh? La acuñación metálica que nosotros utilizamos. A ambas cosas se le llama moneda, ¿ya? Entonces, surge pues una forma moderna de dinero obligatoriamente usada y también aceptada. Es decir, el público le tiene confianza, ¿no? ¿Qué funciones tiene el dinero? A ver, como nosotros la conocemos, ¿no? ¿Qué funciones tiene? Por ejemplo, medida de valor. ¿Qué significa? Que se utiliza esto como una unidad de cuenta. Los precios de los bienes y servicios se fijan en unidades monetarias, es decir, en la forma de este bien. ¿Ya? ¿Para qué? Para conocer el valor de cada bien o servicio en función de un elemento único, que es la cantidad de unidades monetarias. Y permite, por lo tanto, medir, valorar o asignar un precio a un bien o servicio. También sirve como medio de pago, eso ya lo entienden, ¿no? Para el intercambio. Permite pues realizar compra-venta, cancelar deuda. Sin dinero estaríamos realizando prácticamente trueque, como en la antigüedad, ¿no? Sirve como un patrón de pago diferido. Hay formas de dinero, como por ejemplo el crédito. ¿Qué significa el crédito? Compras ahora y pagas después. Es decir, pagas de manera diferida, pero con un interés. Sirve como un medio de atesoramiento o depósito de valor. ¿Por qué? Porque este bien económico conserva su poder adquisitivo a través del tiempo y son activos de alto riesgo, ¿no? Son activos en la actualidad de alto riesgo, ¿ya? Porque la inflación los afecta. Entonces, las personas lo pueden utilizar para transferir dinero, para almacenar valor. Y tienen poder de compra, incluso en el futuro con esta forma de dinero, ¿ya? ¿Qué características tiene el dinero? Concentración. ¿Qué significa? Tiene un valor, tiene un poder adquisitivo y que debe perdurar a lo largo del tiempo. Si no conserva valor, no sirve, ¿no? No sirve, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en los 80s, terminando ya los 80s, ¿no? Alan García nos llevó una hiperinflación tremenda que hizo que tengamos, pues, así como lo está pasando ahorita en Venezuela, unidades monetarias con muchas cifras. Por ejemplo, teníamos un billete de 5 millones de intis, 5 millones de intis, el equivalente a 5 soles en la actualidad, ¿no? Se devaluó pues nuestra moneda, ¿ya? Esa es la contratación. La estabilidad. ¿Qué significa la estabilidad? Mantener el poder adquisitivo en el tiempo y debe conservar su valor durante mucho tiempo. Esta es una función porque tiene que cumplir el Banco Central de Reserva para que el dinero conserve su valor a lo largo del tiempo. Durabilidad. ¿Qué significa durabilidad? ¿Ah? Durabilidad significa que debe resistir el material con el que está hecho, ¿no? Al ambiente, al uso, al tiempo, etcétera, ¿ya? Esa es durabilidad. Divisibilidad debe ser creado, ¿no? En diferentes medidas, múltiplos y submúltiplos, que faciliten la compra-venta. Imagínate que solamente existan los billetes de 200 soles y te manden a comprar una sibarita, por ejemplo. No vas a sacar un pedacito del billete, pues no podrías comprarlo. O te quieres comprar un auto y solamente existirían las moneditas de 5 centavos.
Imagínate, un camión de monedas tendrías que llevar, ¿no? Entonces, esa es la divisibilidad. Fácil transporte. El peso y tamaño deben facilitar su transporte. Homogeneidad. ¿Qué significa homogeneidad? Las monedas de igual denominación deben tener las mismas características para evitar confusión, ¿ya? Deben ser muy parecidas. Deben tener similares características de color, tamaño y el material con el que están fabricados, ¿ya? Elasticidad, muy importante. La elasticidad lo que define es la facilidad que tiene la autoridad monetaria para incrementar o disminuir la cantidad de dinero que está circulando en una economía de acuerdo a sus necesidades. De acuerdo a sus necesidades. Es la cantidad de dinero que está circulando en la economía, ¿ya? ¿Y quién hace eso? El Banco Central de Reserva, la autoridad monetaria, ¿ya? La autoridad monetaria. Clasificación del dinero, ¿no? Hay un dinero metálico que está hecho de un metal fino, de un metal vellón o feble. Vellón o feble es una combinación metálica, ¿no? Metal fino es puro oro o pura plata. El dinero en papel, que puede ser convertible o inconvertible. Ese término se les debe a que antes ese papel moneda o esas acuñaciones metálicas, tú la podías intercambiar por oro. Te ibas a los bancos, llevabas tus 200 soles, decía el banco, toma, yo no quiero tu billete, dame mi oro. Antes era convertible, ahora ya no. Ahora es inconvertible o fiduciario, ¿ya? El dinero en forma de plástico o tarjetas de crédito. Simplemente le llaman también dinero electrónico, ¿no? Es una forma, pues, también de utilizar dinero de manera ficticia a través, pues, de la electrónica. Ojo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito. En tarjeta de crédito estás utilizando el dinero que el banco te ha prestado y luego tienes que devolver con intereses. En cambio, en una tarjeta de débito estás utilizando tu dinero que probablemente tengas en una cuenta de ahorro. El cuasi dinero es una forma de dinero que reemplaza el dinero por un tiempo. Por eso se llama así, casi o cuasi dinero, ¿ya? Un cheque, una letra de cambio, un pagaré, etcétera. Se puede convertir rápidamente en dinero. Hablemos del sistema monetario. El sistema monetario, pues, es todo el conjunto de instituciones, personas, etcétera, leyes, etcétera, ¿no? Es la estructura y las instituciones que configuran cómo un país se organiza para manejar el dinero y, obviamente, con las operaciones que se desarrollen con él. Ahí están, pues, los bancos, ahí está, pues, también el Banco Central de Reserva, ahí están, pues, las personas, ahí están las familias, las empresas, etcétera, ¿ya? El sistema puede ser metálico y se dio en una época donde solamente se utilizaban metales, ¿no? La circulación solamente era de metales. Ya existía el bimetalismo, donde solamente había, pues, dinero en forma de oro o de plata. Luego viene el monometalismo, un solo metal se utilizaba, o era oro o era plata. En el sistema no metálico, y surge también con la inconvertibilidad, es decir, ya no lo podías cambiar por oro, ¿no? Simplemente estaba respaldado por la confianza que el Estado le otorgaba a ese dinero, ¿no? Y aquí aparece, pues, el papel moneda, como nosotros lo conocemos. Las acuñaciones metálicas, que son combinaciones de metales. Ya no tiene oro, ya no tiene plata, por si acaso, ¿ah? Entonces, es la inconvertibilidad de los billetes en el banco y respaldados por un metal precioso, entre comillas, ¿ah? Porque tú no puedes ir a reclamar ya ese oro, ¿ya? Ya no puedes reclamarlo. A ver, Graham, ¿qué nos dice Graham? Él nos habla del valor del dinero, ¿no? Fíjate, el dinero tiene un valor real y tiene un valor nominal. Valor real de lo que está compuesto. Valor nominal, lo que el Estado que dice que vale. Dice Graham, si en una economía hay monedas de oro y monedas de plata, la moneda de oro tiene un valor real alto y la moneda de plata tiene un valor real más bajo. Ambos tienen el mismo valor nominal. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando ambas monedas circulen en una economía? La gente, ¿qué va a hacer? Se va a guardar el oro, lo va a utilizar como depósito de valor y simplemente va a empezar a soltar, va a utilizar y va a gastar lo de plata. Lo va a utilizar como medio de pago. Al final, ¿qué es lo que va a pasar? La moneda de menor valor real va a terminar desplazando a la moneda de mayor valor real. ¿Te das cuenta? Allá lo hice, pues, ¿no? Si en un país circulan dos monedas del mismo valor nominal, pero de diferente valor real, las personas prefieren seguir usando la moneda de menor valor real y guardan la de menor valor real, ¿no? Guardan, ahí no, ahí está mal. Guardan la de mayor valor real. La de mayor valor real, ¿ya? Entonces el dinero malo desplaza, pues, al dinero bueno. Y eso pasa cuando la moneda se va devaluando en un mercado, ¿ya? A ver, justamente hablemos de la devaluación. Es una operación porque se genera por la decisión de las autoridades monetarias, Banco Central de Reserva, ¿no? Para reducir el valor de su moneda en relación a la divisa
extranjera, que en nuestro caso es el dólar. En nuestro caso es el dólar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, el Estado mete más soles en la economía y como ahora abundan los soles, ¿qué es lo que va a pasar? Su precio va a caer, está devaluando. Y si quiere, ¿no?, revaluarlo, tiene que sacar soles de la economía para que escaseen y por lo tanto su precio aumente. La depreciación es lo mismo que la devaluación, pero en el caso de la depreciación ocurre por acción del mercado. La devaluación lo hace el Estado, la autoridad monetaria. La depreciación lo hace el mercado. Y así como existe la revaluación, también existe la apreciación, que gracias al mercado nuestra moneda también gana valor, ¿ya? Gana valor. La inflación, el incremento sostenido constante del nivel general de los precios, ¿no? Aumentan los precios siempre, ¿ya? Normalmente pues ocurre por el crecimiento acelerado de la oferta de dinero. Lo decía pues Milton Friedman, ¿no? Mete más dinero en la economía, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Inflación, ¿ya? Y también por la demanda, cuando la gente busca más dinero. Clase de inflación moderada cuando los dígitos anuales está en menos del 10%. Galopante cuando está entre el 10 y el 1000%. Y la hiperinflación cuando supera el 1000%. Ahí nos llevó a la García pues terminando su primer gobierno. La deflación es todo lo contrario a la inflación. Cuando bajan los precios, bajan los precios. Muchos dirán, ¿es bueno? No, no es tan bueno, porque las empresas empiezan a perder. Si las empresas empiezan a perder, dejan de producir. Si dejan de producir, menos empleo. Si hay menos empleo, menos ingresos. Si hay menos ingresos, menos consumo. Y la economía se ve afectada también, ¿ya? Se ve afectada. Bueno, información nada más acerca de la inflación, ¿ya? Bien, chicos, nos estamos quedando ahí. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos.